Últimos cartuchos. Un vuelo en turbulencia. Mucha turbulencia. Gracias a Dios, solo hasta las 13. Solo por Vorterix. Me abrió una solapa en la computadora del sistema operativo y me dice, ¿desea instalar ahora? Y yo agarro y le pongo recordar mañana. Sebastián Davidovsky para hablar de actualidad. ¿Qué? No fue un anuncio. No vendiste al columnista, no tuvo nada que ver lo que dijiste. Va por acá, ahora, Rey. En el mundo de la inmediatez todo es así, la juventud Rey. Pero uniste dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, no fue un preámbulo para presentar a Sebastián. Intentalo de nuevo, vos podés hacerlo mejor. Bueno. Dale. Ayer fui a una farmacia muy conocida. Llego, esa farmacia que son mitad shopping, mitad farmacia. Y había una mina, que una famosa abogada que está a favor de las dos vidas, y tenía el barbijo abajo de la nariz. Y el guardia le dice, cubrite la nariz, pedazo de estúpida. Sebastián Davidovsky, para ver la actualidad acá con nosotros. Menos que no guardó ninguna relación con nada lo que acabas de hacer. Cuidar las dos vidas, pero las 200.000 vidas de la ciudad no la cuida. Estúpida, Sebastián Davidovsky. Pero ¿por qué lo unís a lo que pasó ayer, al trending topic de ayer? Pará. No, es un profesional, boludo. Comparte siempre la columna en Instagram TV. A ver, ¿te podés presentar vos, Seba, en off y después apareces? Con una voz en off, ¿querés que lo haga? Sí, presentate vos, vendete como quieras y después te ponchamos. Ahora, en Últimos Cartuchos, con Martín Garabal y Miguel Granados, vamos a hablar del tema que quiere Miguel. Puedes probar de nuevo. Ay, estaba bien. Puedes decir con Miguel Granados y equipo, puedes probar Miguel Granados y equipo. Dale, va. Miguel Granados y equipo. Al resto no lo nombro. No, decí equipo, está bien. Ahora, con Miguel Granados y equipo, el tema que quería Miguel, la deuda con Sebastián Davidovsky. Hola, Seba, querido. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Rey? ¿Todo bien? ¿Presenté bien? Sí, increíble. Bueno, me alegro. Bueno, bien, la verdad que bien. Acá, la verdad que es una semana. Está el Tinchito ahí. Tincho, Seba Tincho. ¿Qué haces, Marto? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bestia, las noticias. No sabía que estabas en el equipo conmigo. Sí, soy parte del equipo. Por suerte estoy dentro del equipo. Dale vos. Bueno, vamos a hablar de primero el tema de deuda. Me parece que es el tema excluyente de estos días, porque ayer la Argentina anunció el cierre del acuerdo con los acreedores de deuda en el extranjero, que es una de las tres patas, si querés, que tiene que resolver la Argentina en el frente de deuda, que tiene que ver con, renegociar aquellos compromisos que en su momento asumió, que le sirvieron en su momento para financiarse o para cubrir otros déficits que tenía, y que ahora la Argentina lo que está diciendo es, renegociemos la deuda y dame una ventana de tiempo para que yo te pueda pagar esta deuda, pero no a lo que habíamos acordado en un principio, sino que con una quita, con otros plazos, y eso fue básicamente lo que cerró ayer la Argentina con los tenedores de deuda en el extranjero. ¿Por qué te digo que es una de las tres patas? Porque Argentina tiene que negociar. Ahora tiene dos negociaciones más. Una que, si querés, es más fácil, que es con los tenedores de deuda en el país. Y la otra, que es la más difícil, que es la otra batalla titánica, que es con el Fondo Monetario Internacional. Voy primero con lo que pasó ayer. A ver, ¿qué es lo que arregló Argentina? O mejor dicho, empecemos por el principio. ¿Por qué es importante arreglar la deuda, no? Un poco se los decía en otras columnas que tiene que ver con esto de que Argentina, si querés, aparece en el veraz. ¿Qué significa aparecer en el veraz? Bueno, que sos un deudor que no están del todo seguros los acreedores o aquellos que quizás en otro momento necesites que te presten plata, que la Argentina te vaya a devolver la plata. Entonces, ¿qué problemas trae que Argentina esté en ese veraz? Bueno, trae problemas del tipo de, probablemente te vayan a cobrar una tasa de interés mayor cuando vos quieras sacar un crédito, o directamente no te la den y vos tengas que ir a otros mercados a buscar esa guita que vos necesitás para obra pública, para expansión fiscal, para, pagar el IFE de 10.000 pesos cada cierto tiempo, porque no sale todos los meses, o para ayudar a las empresas a que no se caigan. Bueno, todo eso que vos necesitas a veces para financiarte, no lo vas a poder ir a buscar a tasas normales, tasas de interés normales, sino que vas a tener que ir a buscar a los otros lados, que seguramente lo que te va a pasar, como vos, cuando entras en el veraz,
es que vas a otros mercados y te cobran tasas de interés mucho más altas de lo que se maneja en el mercado. Entonces, primero que nada, eso es muy importante. O sea, arreglar la deuda es importante para eso, para mostrar que vos sos ciertamente sustentable, que vas a, digamos, te comprometes a pagar las deudas, que no vas a aparecer en ese listado de países en riesgo que no pagan sus compromisos. Eso como primera cosa. Esto afecta no solamente a los estados, sino también a las empresas. Cuando una empresa argentina quiere tomar un crédito o quiere expandirse o quiere traer, no sé, kits para testear el coronavirus de forma privada, bueno, va al exterior, pide un crédito para comprar esa cantidad de kits y le van a decir, vos estás en Argentina. Bueno, en Argentina en general no pagan las deudas. Bueno, te voy a cobrar esta tasa de interés que normalmente va a ser más alta porque es un país que no asume sus compromisos. Perfecto. Primer tema. Ahora, ¿qué arregló Argentina? Perdón, ¿te puedo hacer una segunda pregunta de eso? Obvio. Para que haya claridad. ¿Viste cuando ves esos gráficos de en qué momentos la Argentina se endeudó más, con qué gobiernos la Argentina se endeudó más y cuándo no se endeudó o cuándo solamente se desendeudó y demás? Sí. Entonces ves, no sé, con la última dictadura militar, ahí se endeudó un montón y se estatizó deuda privada, ¿no? Que también es otra cuestión, o que se pidió guita, qué sé yo, con el menemismo esto, con De la Rúa el canje, qué sé yo, y después ves los que fueron pagando deuda, tomando deuda y demás. Esta deuda con acreedores privados, ¿cuándo se contrajo? ¿Se contrajo a lo largo de distintos años? Bueno, hay parte de la renegociación de 2015, de aquel canje de 2005, de Roberto Lavagna. Hay parte de 2010, de otra renegociación de 2010, y otra gran parte es la que arranca en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero son todas deudas que se vienen renegociando y que a la vez son renegociaciones de renegociaciones, lo que viene acá. Así que sí, hay un porcentaje alto de lo que empezó a pasar a partir de 2016 y hay otra parte también que es bonos de 2005, bonos de 2010, que en su momento se renegociaron, se comprometieron y que es parte de la lógica también de los países de cómo se van refinanciando o cómo van intercambiando esos bonos. De repente se vence un papel y a ese papel que se vence, en vez de darle la plata, le das otro papel con otro compromiso para pagar a cierta cantidad de años. Y así se van, de alguna manera, así funciona un poco el mercado financiero a nivel países. O sea, y muy probablemente estos acreedores que tenemos, digo, la gente a los que les vamos a pagar, digo, invierten en un montón de países al mismo tiempo, en un montón de bonos y tienen muchísima espalda como para, digo, van peleando, pero por el hábito de reclamar la inversión que hicieron, pero digo, tienen en un montón de lados un montón de inversiones de distinta índole. Exacto. ¿No? Sí, y a la vez se van desprendiendo también de esos papeles, ¿no? No es que siempre el mismo tenedor de bono de deuda es el mismo, sino que lo va cambiando por otros papeles o se lo vende a otro acreedor y le dice, bueno, quédate con estos papeles que son de Argentina o lo que fuera, o lo usan como moneda de cambio para hacer sus negocios, etc. O sea, es toda una cadena. ¿No es cierto, Miguel? Sí, chicos, dejen de hablar de cosas de grande, loco. Vamos a hablar de cosas de chico, dale, loco. Vamos a hablar de Te lo hago cortito porque me parece que digamos, lo que hay que resumir es lo siguiente. A ver, ¿qué logró Argentina ayer? Que me parece lo más importante. Vi una foto, se quedaron hasta tarde ahí, tiraron un sillón ahí con un par de notebook. Está Martín Guzmán, el ministro de Economía. Hermosa esa foto. Corte reinformal, corte ya, corte camisa floja. Terminame la deuda, no doy más. Mirando Facebook. Sí, muy buena esa foto. Muy ilustrativa. Por ahí estaba jugando al Farmville. Sí, Facebook, viendo bien el Candy Crush. Y alguien le sacó una foto, subámosla como que estaban negociando deuda. Bueno, ¿qué se acordó ayer? Bueno, lo más importante es que Argentina lo que logra ayer con el acuerdo con los bonistas es, primero, a ver, hubo obviamente distintas posiciones. Uno le decía, yo quiero esto. Argentina le decía, no, yo tengo solamente esto. Y a eso se fueron acercando las posiciones hasta lograr un acuerdo en un punto no medio, pero, digamos, un poquito más cercano a lo que pedía la Argentina. Pero fue un acuerdo, digamos, que termina sellándose en valor en torno a los $54 cada $100 que Argentina había contraído de deuda. Pero ¿qué es lo que logra la Argentina? Sobre todo esto, lo más importante. Lo que logra es una ventana de tiempo para pagar mucha menos guita a la que se había comprometido a pagar. Si Argentina hasta 2025 iba a pagar más o menos 38.000 millones de dólares a los deudores, o sea, vos pensá esto, Argentina iba a pagar 38.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Bueno, no los va a pagar. No va a pagar esa guita. La va a empezar a pagar a partir de 2025. Va a pagar muchísimo menos de lo que es, te estoy diciendo la diferencia más o menos que te queda,
pero es básicamente lo que Argentina logra con este acuerdo, es una ventana de tiempo. Le dice a los acreedores, yo les voy a pagar con menos porcentaje de interés de lo que me había comprometido, pues les había comprometido el 7%, les voy a pagar el 3%, y además les voy a empezar a pagar fuerte a partir de 2025. Lo más fuerte va a venir en 2028, y eso después se verá, porque también hay otros arreglos que vendrán en ese momento, seguramente, de otro arreglo, otra renegociación de la deuda. Pero ¿qué logra la Argentina con esto? ¿O qué debería lograr la Argentina con esto? Y que ese, si querés, la mayor alegría que tenían ayer en el gobierno, es, bueno, sacarse esas deudas de encima por un cierto tiempo para lograr en ese tiempo, supuestamente, lograr generar las divisas necesarias o que arranque la economía como debería arrancar para que ese peso de la deuda, que se empieza a pagar fuerte a partir de 2025, no sea una carga que hoy vos, teniendo que pagar a los acreedores, no puedas, por ejemplo, pagar el ingreso familiar de emergencia, no puedas ayudar a que las empresas no se caigan, no puedas, no sé, meter guita en la economía para reactivar la economía. Bueno, te saca un poco la carga de encima. Perdón, pregunta quizá muy boluda, pero no la sé. O sea, lo que uno arregla ahora, después el gobierno que viene hace lo que se le canta de nuevo y formula de nuevo y da el baraje y da la carta de nuevo, o sigue con lo mismo. Porque vos prometés una cosa, después viene otro y dice que no, después que sí, después que no, entonces es lo mismo. O sea, ¿cuál es la gracia que se quedan hasta las 5 de la mañana? Si viene un gobierno... lo prometen para el próximo gobierno, pues no va a estar abierto los próximos 10 años. Vos lo que preguntás es si viene un gobierno no peronista, digamos, dice, che, no, esto que arreglaron estos tipos, la verdad, lo que hizo... No, peronista, lo que sea, pero... No, digo otro gobierno de otro color político, digamos. Suponete que, por ejemplo, como un gobierno anterior dice, yo voy a hacer el aumento, voy a aumentar tal cosa tal día, después asume otro gobierno y lo hace o no. Pero por eso te digo, la promesa de pagar... Claro. Al 2028 no va a estar Alberto, no va a estar el mismo ministro de Economía. Es muy buena la pregunta porque, sin duda, cuando vos renegociás este tipo de cosas o establecés cuestiones a largo plazo, que es un poco lo que en algún momento se habló mucho, por ejemplo, de un bono a 100 años que se emitió durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces decían, bueno, para pedir esta cantidad de deuda, bueno, tengamos consensos en el Congreso porque esto no lo va a pagar ni siquiera el próximo gobierno, lo van a pagar tus nietos o tus tataranietos, ¿viste? Cuando vos emitís un bono que se termina pagando a 100 años con una tasa de interés del 6%, era justo el de a 100 años. Entonces, es interesante lo que planteas, Miguel, es decir, bueno, vos estás comprometiéndote ahora a pagar en 2025 una parte de la deuda. Alberto Fernández quizás está, pero quizás no, porque no sabemos si va a estar, porque básicamente hablaría de un segundo mandato, ¿no? Un segundo mandato que la gente lo debería elegir, etcétera. Pero sí lo que hay, por lo que estuve viendo de repercusiones, si querés, del espectro político. Vos tenés ahí, por ejemplo, no sé, Guido Sandleris, presidente del Banco Central, celebrando el acuerdo, ¿no? El ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri en la última etapa. Tenés Toto Caputo, Luis Caputo, ex ministro de Finanzas, lo llamaban el Messi de las finanzas. Alguien muy cercano a los mercados, ¿no? Alguien alguien que venía del mundo de los mercados, que fue ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, también celebrando el acuerdo. Después tenés a Hernán Lacunza diciendo, bueno, esto es un punto de partida. Hernán Lacunza fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri. Entonces, al ver, si querés, las reacciones, que es un poco, yendo a tu pregunta, al ver las reacciones del espectro, digamos, del principal partido de la oposición, de Juntos por el Cambio, uno ve una reacción positiva. Después hay diferencias en letra chica, me parece que este plazo debería haber sido un poquito más, o deberíamos haber pagado un poquito menos por esto, lo que fuera. Pero en general fue un poco más crítico, y después obviamente los más liberales, Milei, todos esos hipercríticos, pero Prat-Gay, que digamos está como en un limbo, digamos, que podría estar más cerca, más lejos, depende. Conozco a todos conozco a todos los nombres, sé todos los nombres. Alfonso Prat-Gay, que fue el primer ministro de Economía de Mauricio Macri, digo, para ubicarlo también en la temporalidad. Claro. Bueno, sí, yendo a tu pregunta, me parece que acá hay un amplio consenso en que fue una buena negociación, pero una buena negociación, ¿qué significa en todo esto? ¿Significa que se terminaron los problemas para la Argentina? No. Se patearon. Que se patearon para más adelante los problemas, significa. Esto es como, claro, es un pateo hacia más para adelante. Es cierto que también hay una quita de la guita que iba a pagar la Argentina, que es muy importante. No es menor en todo esto. O sea, la pateaste para adelante, pero además vas a pagar menos. No es menor. Pero el gran desafío es, bueno, ¿qué va a hacer en esa ventana de tiempo que te dejan ahora? Claro. Para pagar a partir del 2025. ¿Por qué? Porque vos tenés algunos números, te digo algunos números. Hoy, Argentina, pandemia, Argentina tiene 1/4 de los argentinos
que necesitan, o que reciben, mejor dicho, ayuda alimentaria del Estado. Una inflación del 40%. Este año vas a caer más o menos el 12%, o sea, vas a producir 12% menos que el año pasado. Tenés un quinto de los comercios en la ciudad de Buenos Aires, digamos, principal ciudad más importante en términos económicos del país, un quinto de los locales que te van a cerrar. En un rato UNICEF te va a dar datos de cómo se va a proyectar la pobreza infantil en la Argentina. Bueno, todo esto, estos son los verdaderos problemas que tiene que resolver la Argentina. Claro, la deuda te da un respiro, si querés te permite sacar un poquito la cabeza fuera del agua y decir, bueno, mirá un poquito todos los problemas y desatendete un poquito de todos estos, por lo menos por unos años, o no van a tener tanto peso. Ayer lo decía Manuel Álvarez Agis, un ejemplo interesante, dice, Argentina tiene una mochila de 100 kilos, bueno, ahora esa mochila pesa 54 kilos, que eso fue lo que arregló la quita que logró la Argentina, y se la empieza a poner a partir de 2025. Pero la mochila en algún momento se la va a tener que poner. Claro, el tema es cómo llegas a 2025, qué guita generás, cómo generás la guita como país. Digamos, bueno, ahí están los músculos. ¿Cuál va a ser tu modelo económico para generar guita? Porque cuando vos decís, no, sin tener esa presión puede pagar la IFE, puede asistir a las empresas. Bueno, todo eso no es ganar guita, es ayudar a sostener lo mínimo en un contexto de pandemia. Pero nada, estos tipos llegaron a ver, che, ¿cómo prendemos la economía? Viste que era como el eslogan de campaña y de repente se hace concha todo y decir, bueno, ¿para dónde se va a ir? Bueno, ahí tiene varios desafíos la Argentina, ¿no? La Argentina lo que tiene que, a ver, un poco, ¿te genera efectos en el corto plazo también el tema del arreglo de la deuda? Sí, bueno, ayer cayó, por ejemplo, el dólar paralelo, ¿no? El famoso dólar blue, que cayó 8 pesos, sigue estando a 128, la diferencia sigue siendo abismal. La gran pregunta es si va a resolver, por ejemplo, ese problema del dólar paralelo que te genera un montón de distorsiones. ¿Por qué? Porque, mira, la primera distorsión más clara. Vos lo que necesitas, sobre todo, para pagar esas deudas es que generar reservas. Reservas en el Banco Central son los dólares, digamos, que uno puede generar como diferencia, ya sea por ejemplo, las exportaciones. Hoy, la Argentina lo que tiene es un problema de, tiene, si querés, un contexto general que en algún punto, más allá de la pandemia, parece ser bueno en términos de reservas, que es, bueno, se importan muy pocos bienes, se exporta más de lo que se importa, pero se importa muy poquito y se exporta muy poquito, pero la Argentina tiene la balanza comercial, o sea, le entran más dólares de los que salen, porque no se importa tanto. Por otro lado, está caído el turismo, entonces los gastos en el exterior están completamente caídos. Si la gente no viaja a Estados Unidos, vos cada vez que viajas a Estados Unidos, Miguel, gastás dólares que son parte de las reservas que tiene la Argentina. Si más gente viaja al exterior de la que se queda en el país, bueno, eso te genera algunos desfasajes y vos perdés más dólares de los que te quedás. Pero por otro lado, este dólar paralelo que vos tenés hace que un montón de gente, y de hecho cada vez más la gente, de hecho el lunes estuvo caído los home bankings de los principales bancos, es que la gente el primer día con ese manguito que tiene, o en caso de que lo tenga, por supuesto, porque hay un montón de gente en una situación muy delicada económicamente, va y compra los 200 dólares que puede comprar. Entonces lo compra a 200 dólares al oficial, que más o menos está alrededor de los 100 mangos, y lo vende a 128. Entonces eso te genera una distorsión dentro de la economía que hace que encima pierdas dólares y encima no sepa bien cuál es el valor del dólar en la economía real, porque hay un dólar real, un tipo de cambio. Yo estoy vendiendo 127, ¿eh? Yo estoy vendiendo 127. Ah, bueno. Consultas por DM. Bueno, entonces, digo, ahí tenés... Yo estoy con el MEP, Rey. Ah, perdón. Yo estoy con dólar bolsa, Rey. Bueno. Lucas está con dólar bolsa. ¿Cómo? Lucas está con dólar bolsa. Basta reírte de las adicciones de tus amigos, Rey. No es adicto, toma cuando quiere. Lo que pasa es que quiere siempre. ¿Quieres todo el día? Sigamos, Seba. Bueno, entonces ahí tenés las distorsiones, pero sin duda ahí está el desafío. Y empiezan a aparecer las preguntas, ¿no? Porque ahí tenés las preguntas de qué va a hacer la Argentina en estos, no en estos 5 años, en los próximos 10, en los próximos 20, 30, porque después viene todavía más cargado. O sea, entre 2028 y 2035 es la mayor carga de la guita que tiene que pagar la Argentina en esta renegociación. Entonces, bueno, te permite también preguntarte eso y cuáles son los desafíos en torno a, bueno, ¿qué vas a exportar? ¿No? ¿Cuáles van a ser los... Influencers. Bueno, o servicios, ¿no? Digamos, si querés. Sí, que es no un sé, poco... tipo, mandamos Merakios, mandamos Darío Sorsis, mandamos Steffi Debners, mandamos Natijotas, mandamos Nikos Okiatos, los mandamos, digo, son... Los mandamos. Puede ir un Miguel Granado, puede ir un Radahouse, puede ir un Baraxi. Se llama Radahouse. Puede ir, cualquiera puede ir. Yo no, porque soy microinfluencer, pero los mandamos.
Son representantes del Sí, país. son Seba. micro, pero cobrás como macro, Rey. Bueno, y la otra pregunta es, ¿qué va a hacer a partir de ahora si es que Aprendí realmente va a mejor. haber un plan económico o algunas medidas para empezar a mover la economía, ahora que está resuelto el tema de la deuda? Ahí hay dos ejes, me parece, que se van a presentar en estos días. Uno tiene que ver con obra pública, que el gobierno apuesta mucho a, digamos, a hacer inversiones en términos de obra pública. ¿Qué tipo el y el teatro otro- gratis? No. Esto es más construcción de autopistas, grandes obras de infraestructura. Yo pensé que tipo Toc Toc en la 9 de julio. Claro. No. Cuatro No, colación funeral en la Plaza del Congreso. Claro, La no, de no. Martín Bossi en Plaza Miserere. Perdón, disculpa, Seba. No, está bien la aclaración, me parece bien la aclaración. Bueno, y ahí tenés como, si querés, el gran desafío, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vos tenés que resolver algo del corto plazo y también algo de pensar en el largo plazo de, bueno, ¿qué país querés, qué país ves y qué país vas a necesitar para asumir esos compromisos que hoy renegociaste? O sea, vos hoy lo que le dijiste es, yo te voy a pagar a partir, o sea, acordaste pagar fuerte a partir de 2025, pero en el medio vos lo que estás diciendo es, este es mi compromiso. Y después viene el otro compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que es la otra parte que tiene que renegociar la Argentina para también estar aliviado en estos 4 años. Porque esta es una parte, yo le decía, hay 3 partes. Acreedores privados en el exterior, acreedores privados nacional, que esa es la parte, si querés, no te digo más sencilla, pero es la parte más encaminada. Y la otra parte es del Fondo Monetario Internacional, que te prestó 44.000 millones de dólares y a partir del año que viene vos lo tenés que empezar a agarpar. Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que viene ahora? Vos con el fondo le vas a decir, bueno, pará, dame un plazo de 10 años para pagarte, que el fondo lo hizo en otros casos. ¿Pero a cambio de qué? Y esa es la pregunta. Porque a diferencia de los acreedores privados, que vos le decís, yo te pago a partir de 2025, hay quita de interés y te comprometes El a pagar, fondo pide cosas. el fondo pide cosas. El fondo De pide la cosas. política, de cómo gestionas tu política interna para. Quieren procurarse que vos puedas pagar o puedas hacer cargo, entonces te piden cosas. Ejemplos vos claros. vos le Reforma prestás- jubilatoria. Le prestás Reforma jubilatoria es una. un tío timbero y borracho y le decís, bueno, pero dejá el chupi, no juegues al quini todos los días. Una cosa así sería. Lo que ellos consideran gastos. Bueno, entonces, a ver, ahí tenés, si querés, una ventaja para la Argentina, que hay que ver cómo juega, que es, y vos le vas a pedir, el fondo viene diciendo en época de pandemia, dice, che, en este momento no le pidamos a los países ajustes fiscales. O sea, ajuste fiscal es que no gaste más de lo que le entra por la recaudación impositiva, por ejemplo. Al revés, hagamos que los estados sean expansionistas, que, digamos, por ejemplo, si Argentina tiene que emitir, que emita, si tiene que tomar deuda, que tomen. O sea, este es el momento de no dejar caer a las empresas, de no dejar caer a los que laburan, de no dejar caer a aquellos que están por fuera del sistema. Entonces, ahí tenés, si querés, una ventaja para negociar, es decir, el fondo es muy difícil que te pida ajuste fiscal hoy, pero es parte de la negociación. Hay que ver qué es lo que pide el fondo, porque el fondo no va a dejar de lado algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, lo que tiene que ver con reforma laboral, con lo que tiene que ver con la reforma de jubilaciones. Pero claro, ahí se van a tener que sentar en la mesa con este aliado que fue el fondo para la renegociación con los acreedores privados, pero que ahora vuelve a ser con un acreedor más. O sea, fue tu aliado durante esta negociación. De hecho, Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, apoyó a la Argentina durante toda la negociación. Y ahora, bueno, deja de ser ese socio con el cual Argentina fue a negociar y le dijo, che, mirá, está Georgieva apoyándome. Bueno, ahora deja de ser ese socio que te apoyó y que vos también edulcoraste, porque dijiste, el fondo la verdad que está teniendo una actitud muy responsable, etcétera. Y ahora pasa a ser el principal acreedor con el cual vos vas a tener que arreglar estos 44.000 millones de dólares que, nada, que son bastante importantes. Seba, sí, ahí terminamos el panorama. tema. Ya cerramos el tema de deuda y vamos a otro tema, Gordi, tranqui. Bueno, ahí avisen. Está ansiosa tu hija. Perdón, me ¿no? hablan No, las chicas de abajo. las Pero vos chicas, después les sí. podés explicar, Miguel, el tema de deuda. Sí, ¿O no? sí, Creo obvio. creo que no estuvo muteados igual, ¿eh? ¿Eh? Ah, no se Creo escuchó, que no estuvo Miguel. muteado, estaba jugando al NBA. Yo me muteé, En otra pero compu. yo me muteé. Bueno, escúchame. Pará, un poquito más de otras no. salsitas. Ya está lo de Vamos, deuda. está no, clarísimo. por eso, deuda ya está eso, digo, pero Deuda tenemos ya otros está. temas. Sí. Siguiente tema, hay temas importantes. Bien, vamos con el tema de Facundo Castro. Me parece un tema central, me parece lo que está pasando Recontra. con Facundo Castro, que está desaparecido desde el 30 de abril, cuando, bueno, viajaba hacia Bahía Blanca a encontrarse con una exnovia, etcétera,
y en el camino, en la localidad de Mayor Buratovich, que es por la ruta 3 yendo hacia Bahía Blanca, desde Pedro Luro, que es donde vive Facundo Castro. Bueno, ahí lo para un retén policial por violar la cuarentena, le labran un acta y después no se supo más nada de dónde está Facundo Astudillo Castro. ¿Qué pasó esta semana? Esta semana, bueno, encuentran, ustedes saben que habían removido a la policía bonaerense de la investigación, ¿no? Como para que no sea juez y parte de la investigación y porque está sospechada de lo que pasó con el paradero de Facundo Castro, terminan apartando a la policía bonaerense de la investigación. ¿Qué es lo que pasó esta semana? Esta semana, parte del hallazgo de las fuerzas federales es un regalo de la abuela de Facundo Castro, que le había hecho cuando tenía 12 años, que estaba en un destacamento policial en Teniente Origone, que es una localidad muy cerquita ahí a Mayor Buratovich. Bueno, encuentran ese objeto, que es un objeto que la abuela le había regalado a los 12 años y que pertenece a Facundo Astudillo Castro, y ahora la madre lo que está pidiendo es, bueno, primero que detengan a 4 oficiales que pertenecen justamente a los destacamentos de Mayor Buratovich, que es donde le labraron el acta. No solamente que los aparten, sino que los detengan. ¿Por qué? Porque este es el hallazgo de este objeto, que estaba dentro de una bolsa dentro de este destacamento, bueno, puede ser un indicio de dónde estuvo Facundo Astudillo Castro. Recuerden que hay visiones contrapuestas entre los policías bonaerenses. ¿Qué declaran los policías bonaerenses? Uno dice, yo lo dejé ir y me acuerdo que se fue caminando. Otro dijo, yo lo dejé ir, pero me acuerdo que se subió a un auto. Empiezan a haber versiones distintas sobre qué es lo que pasó con Facundo Astudillo Castro. Después hay empiezan a aparecer otros testimonios y dicen, no, yo lo llevé a Bahía Blanca, ¿viste? Aparecen esos testimonios que suelen empantanar a veces la investigación y que no se entiende bien en qué contexto aparecen, que dicen, no, yo me acuerdo que lo llevé a dedo. De hecho, la otra vez me preguntaban cuando terminaba la columna acá, che, apareció un testimonio que dice de alguien que lo llevó a Bahía Blanca. Sí, te lo pregunté fuera de aire, ¿te acordás? Bueno, totalmente. Mientras estábamos haciendo la columna, apareció una nota, creo que en Infobae, y yo la leí y dije, ojo, digo, y no la mencioné, apareció, me la reenvió un escuchante, y yo digo, estas notas son como la clásica, hay un pueblo donde todos se parecen a Santiago Maldonado. Sí, es un buen ejemplo. Entonces vos decís, ¿eso qué hace? Si prende eso, descomprime las miradas sobre los principales sospechosos o sobre los principales responsables, porque vos empezás a pensar en otras hipótesis, ¿viste? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con esas versiones. Mucho cuidado. Yo sería como muy prudente con esa información, que es una información que evidentemente existe, pero la realidad es que la información más fuerte en estos momentos es lo que encontraron dentro de este destacamento policial en Teniente Origone, que es básicamente un objeto personal que Facundo Castro llevaba consigo mismo, que se lo había regalado a su abuela cuando tenía 12 años. De hecho, el hermano tiene un objeto similar que la abuela le regaló y que hace pensar, bueno, ¿por qué había un objeto personal de Facundo Castro y por qué se encuentra este objeto personal tantos días después de que empezara la investigación, ¿no? Que es otra parte también, me parece, para empezar a ver. O sea, esto fue el 30 de abril, hoy es 5 de agosto, ¿no? Para pensar un poco también 3 meses y 5 días más tarde, o 3 meses y 3 días más tarde, encuentran un objeto personal de Facundo en un allanamiento que por ahí debió haberse hecho antes. Sí, y otra cosa también es que como hay otros casos de violencia policial que culminaron en muerte en los últimos meses, todas las miradas están puestas porque vos decís, bueno, ojalá no haya pasado nada malo y ojalá se encuentre y ojalá se resuelva esto. Digo, la pregunta dónde está aparece como un grito, digamos, o como un reclamo cuando hay unos antecedentes recientes chotos. Totalmente, vos tenés casos en San Luis, tenés 2 casos en Tucumán, tenés otros casos en González Catán, de Gatillo Fácil. Entonces empezás a ver eso, que son los que vienen denunciando también el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que bueno, empiezan a preocupar, sobre todo en contexto de, me parece que si querés, la enmarco la causa de Facundo dentro del contexto de cuarentena, dentro de, si querés, un cierto empoderamiento de fuerzas policiales, utilizando ese empoderamiento para, bueno, hacer un uso indebido de su fuerza. Les contaba el caso de San Luis, de Tucumán. Bueno, hay casos también en la Patagonia. Bueno, así hay
varios casos que se repiten y que vienen advirtiendo organizaciones sociales también, pero el de Facundo Castro sin duda es como, si querés, un hecho emblemático porque involucra a la policía bonaerense, involucra también, también las acciones de qué está haciendo realmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, qué está haciendo el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. Está yendo la tele. Bueno, sí, hay también hay un aspecto, me parece, muy fuerte de esta época también, que es la figura de Sergio Berni, ¿no? Muy cuestionada, por un lado, internamente, y por otro lado, muy elogiada internamente. Porque en muchos casos, muchos creen que Sergio Berni ayuda a contener ese votante más que fluctúa, si querés, en la provincia de Buenos Aires, que tiene entre sus principales reclamos el tema de la inseguridad. Que hoy no es un tema menor y que viene, hoy hay un tema con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires que viene creciendo, más allá de que las estadísticas, obviamente, comparado con el año pasado, bajaron por una cuestión de mucha gente estuvo en cuarentena y no salía a la calle, pero una situación social que yo antes les planteaba cuando les hablaba de la deuda, muy delicada y que hace prever, y esto te lo dicen directamente Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación, te lo dice Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, te lo dice Diego Santilli, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Los tres coinciden en algo: se va a incrementar el delito. Entonces hay una preocupación también en este aspecto. Pero volviendo a lo de Berni, esta figura cuestionada, sobre todo por su accionar o por su nivel mediático, casi que es dueño de programa de televisión, por su presencia asidua en diferentes canales de televisión, bueno, por un lado genera como esta dicotomía interna también dentro de lo que es el Frente de Todos, ¿no? Por un lado hay figuras que dicen ayuda a sostener y a tener una figura de peso en la lucha contra la inseguridad, y por otro genera incomodidades, ¿no? Desde cosas que pueda decir, desde sus peleas con Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación, o su accionar mediático permanente que también incomoda a las autoridades. Es muy hábil declarante también, digamos. Muchas veces cuando lo están entrevistando también es un tipo que, no sé, se promueve a favor del desarme en un punto, o habla de componentes sociales, y habla de componentes sociales, pero de repente se presenta en persona siendo ministro de Seguridad con una ametralladora. De repente es un tipo muy contemplativo, de palabras muy calmas, pero se comentan rumores de sus enfrentamientos y permanece en silencio, no desmiente del todo. Hay como cierta ambigüedad que entiendo que es parte de lo que es la alianza de poder del Frente de Todos, que es una alianza amplia y diversa, con un montón de actores más hacia la izquierda y más hacia la derecha. Totalmente. Y Berni es alguien de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, es alguien que responde directamente a Cristina Fernández de Kirchner, es alguien muy cercano a los Kirchner, a quienes conoció a fines de la década del 90, y que es alguien que se convirtió en alguien de extrema confianza, incluso fue funcionario durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también Sergio Berni, después fue senador, para que se dé una idea de su trayectoria política dentro de lo que es el kirchnerismo. Pero bueno, ahí está el tema, me parece que el eje, atraviesa el tema Facundo Castro, atraviesa el tema de la desaparición forzada, que es lo que investiga la Fiscalía en estos momentos, atraviesa también el rol de las fuerzas de seguridad y atraviesa también la figura de Sergio Berni en un contexto donde Sergio Berni se quiere poner al frente de esa lucha contra la inseguridad creciente en la provincia de Buenos Aires, pero que genera también estas dicotomías internas dentro de lo que es el Frente de Todos. Seba, creo que fue completísimo. Aparte hablamos de temas importantes y también súper ásperos en un punto. Miguel. Sí, perfecto. ¿Tenemos algún temita más como para cerrar o ya con esto estamos? Porque Lucas acá nos dice, si quedó algo de lo que habíamos arreglado, Seba, lo que habíamos hablado o no. No, bueno, dos cositas chiquitas. Una reforma judicial en el Senado, empezó esta semana el tratamiento de la reforma judicial, que tiene esos dos ejes, ¿no? Por un lado, el nombramiento de nuevos jueces federales, diluir el poder de los jueces federales que tratan causas de corrupción de los funcionarios, arrancó en el Senado esta semana, y también ya empezó la comisión que va a sugerir ideas sobre cómo es el funcionamiento de la Corte Suprema, incluso quizás ampliar el número o sugerir ampliar el número de la Corte Suprema, que es lo que más rechaza la oposición, donde está también en esa comisión el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi. Eso por un lado. Y el otro tema tiene que ver con el coronavirus, cortito. Ayer hubo récord de infectados, récord de fallecimientos.
en un contexto donde, bueno, empiezan también a ocuparse. Ayer también subió el porcentaje de las camas de ocupación de terapia intensiva, que ustedes saben es algo muy delicado porque hay poca rotación en las camas de terapia intensiva por causas COVID, o sea, la gente que está en unidades de terapia intensiva se queda mucho tiempo en unidades de terapia intensiva, por lo cual empieza, me parece, a mirar con ojo fuerte y aún con ciertas contradicciones también, ¿no? Por ejemplo, ayer el gobierno le dio luz verde a la vuelta de los entrenamientos de fútbol. Claro. Entonces, bueno, por un lado tenés el ministro de la Salud de la provincia la semana pasada diciendo, che, sí, los clubes de fútbol de primera división más Tigre, que es el que juega para Libertadores. ¿Nos querés pegar un sopapo también? Porque nosotros tenemos que salir diciendo de acá, tenemos que empezar a decir a Ale Sucacud, después Guido. Más abajo que Bajín terminamos, Guido. Bueno, pero les quería dar un panorama para que esto quede como resumen semanal y salida del tupper. Pero bueno, este es un poco el contexto para entender también. ¿Cuándo llega la vacuna, amigo? Y bueno, nos estamos preguntando. Andá a Rusia, que hay una ya, ¿viste? Que sí, estamos diciendo muy cuestionados. Pero no hay, vos te pensabas, hablando en joda, ya me fijé, y no hay vuelo a Rusia. Ah, ¿te fijaste vuelos a Rusia? Sí, no, manteca, no hay vuelos a Rusia. No hay vuelos tipo a Moscú y eso. Si no voy, me la doy y me quedo tranquilo. A eso quiero aclarar que hay investigadores locales que están diciendo, ojo con esto, porque no pasó por todos los procesos adecuados. Y por eso lo tomaría como con calma en esta batalla geopolítica también por la vacuna. A 3 personas les creció una verguita en la frente, pero digo, es una verguita chiquita así, como efecto adverso de la vacuna, una mini verguita acá en la frente, como lo que le viste Martín Reich, que tiene como una verguita. Como una verguita. Bueno, eso es un huevito. Y a otro le sale en el codo una boquita, entonces lo petea en la frente así. No llega a la frente. ¿Quién se puede poner el codo en la frente? No, otra persona. Ah, no, está bien, porque vos decís, la quiero mandar yo. Martín, mirá que Seba quiere subir, después sube esta columna para su gente prestigiosa que lo sigue. No, pero esto lo va de barba. Lo editamos. No lo edites, Rey. Esto es así. ¿Cuándo llega la vacuna, amigo? No sabe cuándo eso te se dedica a otra cosa. Quisiera ser prudente, pero la prueba de Oxford, que es una de las que más avanzada viene, bueno, sería a fines de este año. Después el tema de cuándo tengas la disponibilidad, bueno, eso es otra cosa. Bueno, yo de última hablo con mi amigo Cristian Martín. Martín. Actualidad, con @Viduski, Sebastián Davidowski. Lo pueden escuchar todos los días en la radio. Hoy, pum para arriba. Nos vemos la semana que viene, Seba. Uy, no les toqué la armónica. Bueno, la próxima. Preparate. Creo que la armónica iba a terminar de matar, porque viste que medio nostálgica. Chao, bribón.